Esto es Charlas de Ciencia. Hoy entrevistamos a la doctora Lisette Menéndez de la Prida. Lisette es profesora de investigación en el CSIC y es directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal, en Madrid. Su laboratorio busca comprender cómo se forma la memoria a través del espacio y del tiempo, y cómo estos procesos están alterados en enfermedades como la epilepsia. Se graduó en física en 1994 y obtuvo su doctorado en neurociencias en 1998. Ha sido investigadora visitante en laboratorios del Reino Unido, como en Londres y en Cambridge, y también en Estados Unidos, en Virginia. Después de un postdoctorado en París, obtuvo su plaza en el 2007 en el Instituto Cajal de Madrid. Ha sido y es editora de prestigiosas revistas de investigación, como Journal of Neuroscience, Journal of Neuroscience Methods y Life eNeuro. Además, ha desempeñado o desempeña cargos en la Sociedad Americana de Epilepsia, la Sociedad Española de Neurociencia y la Sociedad Española de Epilepsia. Ha publicado numerosos artículos científicos y su investigación se caracteriza por ser multidisciplinar, combinando registros electrofisiológicos con herramientas matemáticas y de inteligencia artificial. También es autora del libro divulgativo La neurociencia del tiempo y del espacio, de editorial RBA. Sin más, os dejo con la entrevista. Muy buenas, Lisette. Muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenida a Charlas de Ciencia. Muchas gracias, Sergio, por el interés y por la oportunidad de hablar. Pues cuéntanos cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué os dedicáis en tu laboratorio? Pues, bueno, este es un laboratorio de sistemas, de neurociencia de sistemas, que se llama, que es la neurociencia que estudia cómo la conducta, la cognición, las funciones más elaboradas del cerebro se implementan a partir de la actividad de los circuitos neuronales. Entonces nosotros sobre todo trabajamos con técnicas electrofisiológicas y computacionales, estudiando la actividad del hipocampo, que es la región del cerebro que tiene que ver con la memoria, que es responsable de la memoria. Y bueno, abordamos el problema, ya te digo, de una perspectiva pues amplia, ¿no? Vale. Cuando empezamos a estudiar neurociencia, enseguida vemos que la manera en la que se comunican las neuronas es el potencial de acción. Pero tú estudias algo llamado las oscilaciones neuronales. ¿Cómo se relacionan el potencial de acción y estas oscilaciones neuronales? Mira, el potencial de acción, para los que no sepan, las neuronas están polarizadas negativamente con relación al exterior. Y entonces el potencial de acción es un cambio brusco de esa polarización. Las neuronas cambian, invierten esa polarización, se positivizan durante un intervalo de tiempo de un milisegundo, ¿vale? Eso lo hacen en respuesta a los inputs que reciben, en respuesta a las corrientes sinápticas que están recibiendo. Entonces, las oscilaciones es esa actividad de esas corrientes sinápticas que están llegando a la región donde está tu electrodo y que de algún modo están coordinadas de una manera rítmica, ¿vale? En todo el cerebro. Entonces, lo que tú estás viendo en las oscilaciones son esas llegadas, digamos, sincrónicas de actividad, esas bajadas de actividad, junto con esas despolarizaciones y esas hiperpolarizaciones de la membrana de las neuronas. Y eso configura esas oscilaciones en rangos de frecuencia lentos. Cuando te vas a rangos de frecuencias más rápidos, entonces puedes incluso llegar a captar las oscilaciones asociadas a los potenciales de acción, que como son muy rápidos, van a estar en los rangos rápidos y altos de frecuencia, por encima de 100, de 200 hercios. En cambio, las oscilaciones de esas entradas sinápticas están en los rangos más lentos, entre 1 hercio, 4 hercios, 12, 40, ya es otro tipo de actividad más acelerada, digamos. Tú has estudiado especialmente unas oscilaciones llamadas Sharp Wave Ripples. ¿En qué consisten estas oscilaciones y qué función tienen? Pues mira, los Sharp Wave Ripples, que se traducirían como ondas agudas ripples, los ripples son en inglés esas onditas que se generan en un lago cuando echamos una piedra. Esas onditas se llaman ripples, ¿no? Entonces, esas ondas agudas con onditas justo reflejan la pregunta que me has hecho. Es decir, esas ondas lentas, esas sharp wave, es esa llegada simultánea de inputs sinápticos a las dendritas de las neuronas de la región del hipocampo que registramos. Y esas ripples o esas ondas rápidas es la respuesta de los potenciales de acción de manera coordinada junto con inhibiciones muy rápidas del potencial de membrana asociadas a esa despolarización que llega durante la sharp wave.
La Charge Wave tiene componentes de frecuencia lentos y las oscilaciones rápidas o los ripples están entre los 100 y los 250 hercios. Esos son 200-250 ciclos por segundo. Entonces, la función específica de estas sharp ripples, ¿cuál dirías que es? Bueno, los Charge Wave ripples es un evento muy reconocible en la actividad del hipocampo, sobre todo cuando en dos condiciones muy importantes. Es cuando el animal de experimentación o el sujeto, incluso en humano también se han descrito, está en una situación de inmovilidad o está en una fase de sueño que es la fase de sueño profundo. Y durante esas fases es que se registran estos eventos. Entonces, a su vez, se ha visto que durante estos Charge Wave ripples ocurren una serie de fenómenos muy interesantes y muy intrigantes. Se ha visto que se reactivan secuencias de activación de neuronas que de algún modo reflejan aspectos previos durante la experiencia. Entonces se ha propuesto, como la frecuencia a la que esta activación tiene lugar está por encima de los 100 hercios y desde hace muchos años se descubrió un fenómeno que se llama la LTP o Long Term Plasticity, que ha visto que cuando las sinapsis se activan a alta frecuencia, se potencia su actividad. Se ha sugerido que la Charge Wave Ripple es un mecanismo de consolidación y de reactivación de esas secuencias que se han visto durante la experiencia. Para comprender un poco mejor estos replay, pongamos que tenemos un electrodo en el hipocampo del ratón y cuando el ratón está aprendiendo una secuencia se activan una serie de neuronas. Por ejemplo, la 1, la 2, la 3 y la 4 y en ese orden preciso. Correcto. Y habéis visto que durante estas Sharp Wave Ripples se activan esas mismas 4 neuronas cuando el ratón está dormido y en ese mismo orden. Correcto, eso es. Lo que sucede es que esto, claro, alguien puede decir, bueno, pues ¿y qué gracia tiene que se active la 1, la 2, la 3 y la 4? Imagínanos una situación en la que tú estás registrando 4 neuronas, la 1, la 2, la 3 y la 4, pero que, digamos, el ratón explora una caja en la que tú has puesto unos objetos. Entonces, imagina que cuando el animal va hacia el objeto A, primero se activa la neurona 1, luego la 3, luego la 4 y luego la 2. Cuando va del objeto A al objeto B, se te activa otra secuencia distinta. Pues la 4, la 1, la 2 y nada más. Y luego, pues hay un tercer objeto C y se te activa otra secuencia. Entonces, aquí ya hay un orden que parece estar relacionado con el contenido de la experiencia que está viviendo el sujeto. Eso es lo que se ve que se reactiva. Secuencias que solo tienen sentido porque se han experimentado, porque de alguna manera han aparecido en una fase previa en la que se pusieron ese orden se puso por parte de la experiencia. Entonces, se ve que durante estos eventos que tienden a suceder en periodos de movilidad o en sueño, ese orden se vuelve a reactivar. Entonces, no es simplemente que reactive cualquier cosa en cualquier orden. Es que resulta que reactiva secuencias de asociaciones de eventos que has vivido. Y por eso se piensa que tiene un papel en la formación de lo que se llama la memoria episódica. Ajá. ¿Y cómo dirías que hace el hipocampo para formar nuevas memorias? Sé que es una pregunta muy compleja, pero bueno, como eres tan experta en el tema, ¿cómo lo resumirías? Claro, pues hay varios paradigmas para explicarlo. Es importante, a lo mejor, hacer hincapié en el papel que tienen las teorías dentro del conocimiento científico. Es decir, Vale. Casi todas las respuestas que yo te voy a poder dar ahora están basadas en un marco teórico de interpretación de los datos y en tanto los datos sean consistentes con ese marco teórico de interpretación y yo no encuentre fisuras en mi manera de interpretar, yo te proporciono esta explicación. Entonces, la teoría que domina ahora mismo es aquella que lo que dice básicamente es que como esas secuencias emergen durante la experiencia y durante la experiencia no existe esta activación a esta alta frecuencia, está sucediendo a frecuencias más bajas, entre los 4 y los 12 hercios. Entonces, a esas frecuencias, incluso en las
momentos más acelerados de esa actividad que puede llegar hasta los 40 hercios, esas secuencias son como lábiles, de algún modo, son como si fuesen frágiles, porque se han vivido. Tú además experimentas las situaciones una vez, tú no andas, en principio, tú te vas pasas por el mercado, compras la verdura y luego sales a la librería que hay en la esquina y te tomas un café. Y esa secuencia no vas y la vuelves a hacer 70 veces. Entonces, como digamos, ha sido lábil su expresión en el momento en el que estás viviendo la experiencia, luego durante el proceso de consolidación, eso se reactiva varias veces, porque los ripples suceden a alta frecuencia y muchas veces. Entonces, es esa repetición la que genera, crea esa memoria nueva. Es decir, esa secuencia y esa asociación entre verdura en el mercado, librería y café, que estaba vinculada a la experiencia, es una nueva memoria que tú has generado en tu hipocampo. Y el hipocampo participa en la formación inicial de esa memoria. Ya luego, ahí se queda, esa situación ya pasó y se transfiere a la corteza. Y en la corteza ya se integra con otras memorias, digamos así. Y cuando evocamos ese recuerdo que ocurrió hace 2 semanas o 20 años, ¿se reclutan esas mismas neuronas del hipocampo que iniciaron esa secuencia? Pues esa es una muy buena pregunta y es una cosa que todavía el campo está intentando demostrar. Hasta ahora, el fenómeno de la consolidación yo creo que se ha enseñado, se ha demostrado bastante a nivel experimental. El mismo marco teórico sugiere que el efecto de esa evocación, de esa recuperación, digamos, de una memoria, ese momento en el que tú dices, sí, aquello que pasó, ¿no? Supuestamente también depende del hipocampo. Y supuestamente, digamos, el mecanismo debería ser parecido. Debe haber un H-wave ripple que inicia la secuencia leyéndola en la primera de las neuronas y como queda encadenada, arrastra a las demás. Esa es la idea. Ahora, esto, pues, aún detrás de esta demostración, pues, algunos laboratorios, incluido el mío, pues estamos intentando poder encontrar una evidencia sólida de que eso sea así, de que eso sea real. Sí, porque hay argumentos también en contra para esa teoría, ¿no? Por ejemplo, el paciente Henry Molaison que le extirparon los hipocampos bilaterales, sí recordaba su infancia tras quedarse sin hipocampos. No está en contra. Justo ese es un buen ejemplo. De hecho, el paciente HM, como has mencionado, es, digamos, el que origina, el que plantea la teoría de la consolidación a nivel de sistema. Es decir, el hipocampo es esencial. El paciente HM no podía formar nuevas memorias, pero podía recuperar o recordar cosas ya aprendidas, ¿no? Entonces, eso es lo que pone al hipocampo en la fase de la creación de la memoria nueva, pero la parte, digamos, de la evocación todavía podría ser posible si tú encuentras una asociación directa. Es decir, él sigue evocando su memoria si la asociación es directa y ya está en corteza. Hilvanar lo que está viviendo ahora con ese registro de memorias antiguos y hacer procesos más complejos es lo que tendría alterado, para lo que el hipocampo sería imprescindible, digamos. Para explicar un poquito más esto que acabas de decir, ¿te refieres a que si hay a lo mejor una pregunta directa o un desencadenante de algún estímulo como olfato o oído sí que se puede recuperar, pero un uso más cognitivo, más de planificación, ahí estaría más... Claro. De todas maneras, yo debo decir que yo no, ahora mismo en profundidad no recuerdo todos los detalles de los experimentos psicológicos y psicofísicos hechos en HM como para entrar ahora en una profundidad hasta dónde podía demostrar o no esa parte, ¿no? Vale. También la ciencia digamos, las teorías de la memoria han evolucionado mucho, no solo con HM, ha habido otros pacientes también. Y hoy en día lo que creo que casi todos los que trabajamos en esto, yo creo que estamos más o menos de acuerdo, es que hay una distribución de la función. Es decir, la representación memorística, el registro memorístico y la evocación es algo que está distribuido en todo el cerebro, con estructuras jugando un papel fundamental en las distintas fases
en ese sentido. Vale. Vale, has comentado ya que el replay, como esta activación de una secuencia de neuronas, pero en un artículo tuyo vi que ese replay puede ser en el mismo orden en el que ocurrió durante la experiencia o en el orden inverso. ¿Esto es así? Cuéntanos sobre esto y qué función tiene estos dos sentidos del replay. Pues sí, eso es una de estas, digamos, preguntas más duras y más difíciles en el campo. Por ejemplo, el tema, a día de hoy no existe una explicación mecanística de el replay en un sentido y en el sentido inverso. Y esto es algo que estamos trabajando en el laboratorio de manera muy activa, ¿no? Entonces, el replay en el sentido de la experiencia es aquel en el que, en ese ejemplo que poníamos del ratoncito explorando una caja, si él fue primero al objeto A, luego al B y luego al C, hay un orden, ¿no?, que determina cómo él vivió, ¿no? Las neuronas se ordena el disparo en función de la ruta que hizo, ¿de acuerdo? El replay reverso sería aquel que empieza activando la última de las neuronas de la cadena y va hacia atrás. Entonces, lo que se ha visto es que el replay forward, que se llama el replay ordenado, es típico, digamos, durante el sueño. En cambio, el replay reverse se suele ver en las pequeñas pausas de la exploración, durante la situación en la que el animal está todavía experimentando la experiencia, ¿vale? En esos momentos de inmovilidad. Entonces, esos experimentos iniciales sugirieron la teoría de que lo que puede pasar es que el replay en el orden de la experiencia es el característico del sueño que consolida la experiencia que tú has vivido, en el mismo orden en que lo has vivido. En cambio, cuando tú estás inmerso en ella, los sistemas están muy alertas y todo tu registro sensorial está, digamos, insertado en el mundo aquí y ahora. Tú estás muy alerta en donde estás. Y eso determina que tú necesitas recordar de dónde vienes desde dónde estás. Y entonces, digamos, haces un registro hacia detrás. Hay otros laboratorios que han sugerido que esto puede ser recall y consolidation y que se podría hacer esa diferencia. Pero como te decía, a día de hoy, luego se ha demostrado que no necesariamente tiene por qué ser en el sueño y en awake. Se ha visto forward y reverse también en situaciones de animal despierto. Y entonces estamos trabajando en intentar explicarlo. Nosotros concretamente estamos intentando encontrar un mecanismo que explique por qué se puede dar la vuelta a la secuencia. También tienes muchas publicaciones sobre la epilepsia. Así que quería preguntarte qué es la epilepsia y cómo se produce. Bueno, como trabajamos en el hipocampo, y te explicaba que el hipocampo tiene un papel en la memoria. Y hay una enfermedad, hay dos enfermedades que afectan al hipocampo de manera específica, que son la epilepsia del lóbulo temporal, que es la forma de epilepsia farmacoresistente más común en adultos, y el Alzheimer o el envejecimiento. Digamos, se ha visto que está relacionado sobre todo con pérdida de facultades de todo tipo, pero uno de los aspectos fundamentales es el tema de la memoria, y en el caso del Alzheimer, los déficits de memoria episódica y memoria dependiente de hipocampo. Y se ha visto que de las estructuras que primero comienzan a alterarse en estas dos enfermedades es el hipocampo y la región de donde surgen la mayoría de las entradas al hipocampo, que es la corteza entorrinal. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la descarga eléctrica exacerbada de las neuronas del cerebro, del foco epiléptico, y en el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, el foco está generalmente en el hipocampo, y los pacientes o las personas que sufren de esta enfermedad también tienen déficit de memoria, déficit cognitivo, que durante mucho tiempo se pensó que era porque te daba una crisis epiléptica, pero ahora se sabe que tiene que ver con las características del circuito neuronal y que por tanto tiene mucho que ver con esto, con la configuración y con el tipo de actividad que genera. Cuando entramos en el sueño no REM, a nivel electrofisiológico se caracteriza por la entrada de las ondas lentas, estas slow waves.
Y además correlaciona con que perdemos la consciencia. Cuando estamos en sueño REM, tenemos sueños, que son experiencias, a lo mejor no son experiencias muy razonables, pero son experiencias. Y cuando estamos en sueño no REM, la mayoría del tiempo no tenemos ningún tipo de experiencia, estamos inconscientes. ¿Cómo crees que se relacionan la aparición de slow waves con la pérdida de consciencia? A ver, este tema es, digamos, no es en el que yo trabajo. Yo no trabajo en conciencia como tal, pero sí que es cierto que hay una relación entre los estadios durante el sueño y las distintas fases del sueño y el nivel, digamos, en inglés se dice awareness, que es como cuán conectado estás, cuán consciente eres, al fin y al cabo, ¿no? De dónde estás, ¿no? Durante las ondas lentas, el sistema que domina es el tálamo cortical. Y es un sistema, digamos, que hace que toda la corteza se sincroniza y se desincroniza. Entonces, en estas condiciones, la corteza está oscilando entre dos estados y los periodos de tiempo que está activa son muy breves. Hay teorías que plantean que la conciencia necesita una actividad sostenida por más allá de 300, 400, 500 milisegundos. Entonces, la brevedad de los estados puede determinar esa capacidad que tengas de ser consciente, digamos, de la actividad. En cambio, cuando tú estás en sueño REM, la corteza pasa a estar activa y está activa durante un periodo de tiempo prolongado. En sueño REM se rememora de alguna manera los ritmos que tú registras cuando estás explorando, cuando estás despierto, cuando estás alerta. Lo que pasa es que todo el tronco está desconectado y tú no haces, la parte motora no está involucrada. Entonces, en cambio, en esa situación, digamos, tú activas toda esa reverberación de la actividad que son, al fin y al cabo, lo que tienes en la cabeza, por decirlo de algún modo. Entonces, comienzas a soñar con cierta lógica porque esas secuencias que se han generado, estas asociaciones, si se activa la neurona 1 de la secuencia, luego va a ir la 4, entonces de algún modo te vas a acordar de haber pasado por el mercado, pero a lo mejor en ese momento se te mete la actividad de otra secuencia de hace 3 días y entonces empiezas a irte por ahí. Entonces, eso es un poco lo que explica previsiblemente, ¿no? Lo que podría explicar previsiblemente podría ser una respuesta más o menos razonable a esa cuestión que dices. Pero ya te digo, es complejo y hay investigadores intentando estudiar esto, ¿no? Vale. Los límites, digo. También he visto que has publicado algún artículo también divulgativo sobre la neurotecnología. Y bueno, creo que estamos ahí viviendo una revolución en este campo, así que quiero preguntarte en qué estado crees que estamos, cuál es la potencia actual de la neurotecnología y cómo crees que va a evolucionar este campo en un periodo de tiempo corto, a corto plazo. Sí, bueno, la neurotecnología en realidad es un ecosistema que digamos, rodea todo lo que tiene que ver con el registro de la actividad eléctrica, el procesamiento, la codificación, la interpretación de la actividad eléctrica. Entonces, claro, esto involucra el desarrollo de electrodos que te permitan registrarla, tanto a nivel no invasivo, extracranealmente, como invasivo. Eso involucra el desarrollo de técnicas que te permitan, digamos, intervenir en el cerebro para activar o callar el cerebro, y eso entra todas las técnicas, por ejemplo, optogenéticas, quimiogenéticas, que permiten hacer modificaciones genéticas, y otras técnicas que evitan la modificación genética, pero intentan, por ejemplo, el ultrasonido, las microburbujas y microcavitaciones que intentan generar un control o una activación no invasiva en la medida de lo posible de la actividad. Eso también incluye todo un ecosistema de desarrollo tecnológico de miniaturización de sistemas para que tú puedas llevar todos esos dispositivos de interfaz entre cerebro y máquina. Y en las interfaces involucra todo un ecosistema de metodología que te permita registrar esa actividad en tiempo real, procesarla e interpretarla. Entonces, si ya piensas en, yo qué sé, una persona parapléjica, que se le pueda implantar unos electrodos que puedan leer la intencionalidad de su, digamos, del pensamiento, y que puedan entrenar con ellos movimientos de brazos robóticos que suplanten la función motora perdida, pues
todo esto es neurotecnología. Entonces, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en un momento explosivo, en un momento en el que además la inteligencia artificial ha venido a sumarse a todo este esfuerzo y luego pues en un momento tecnológico único. Esto siempre irá de la mano de ese desarrollo, pero es un camino que no empieza ahora. Lo que pasa es que ahora se ha hecho como muy viral por una serie de razones, ¿no? Por supuesto, hay ciertos, digamos, actores que parece que han descubierto prácticamente, están abriendo el campo cuando en realidad están trabajando, desarrollando herramientas que los laboratorios básicos de neurociencia han ido desarrollando durante los años. Y bueno, pues también hay muchísima inventiva, hay oportunidades nuevas porque hay nuevas estrategias. Por ejemplo, todo está muy vertebrado, el desarrollo de microbaterías ayuda a que los dispositivos sean autónomos más tiempo, la miniaturización, la nanotecnología, todo esto forma parte de ese momento tecnológico único. Y por último, quería preguntarte algo que en neurociencia siempre se suele hacer, que es entender al cerebro como un ordenador. Y bueno, una cosa es utilizar las herramientas computacionales al análisis de los datos de origen neuronal, y otra cosa es comprender al cerebro a nivel filosófico como funcionamiento de un ordenador. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo soy, es decir, yo desarrollo mi trabajo en el ámbito de la neurocomputación, por supuesto, pero yo no pienso que el cerebro sea un computador. Yo creo que el cerebro es un sistema biológico evolucionado a partir de un cuerpo, a partir de una necesidad. En la teoría evolutiva se crea la función teóricamente desde una ingeniería que redunda de algún modo en un propósito, cuando en realidad es al revés, es decir, la propia evolución va segregando lo que sirve para según qué cosas, ¿no? Y yo creo que el cerebro es parte de un cuerpo, y el cuerpo es parte de un individuo, y el individuo es parte es en sí mismo, con sus condicionantes, sus sentimientos, su manera de enfocar las cosas, y el individuo a su vez es parte de una sociedad. Entonces, yo creo que el cerebro no es un ordenador. Otra cuestión es que necesitemos herramientas computacionales para conceptualizar la actividad del cerebro, para procesarla, para entenderla. Y yo creo que aquí es muy importante, pues una cosa que además suelo intentar hablar bastante, participo en un máster de filosofía y ciencia. Creo que los aspectos filosóficos deben ser también aplicados al estudio del cerebro. Yo creo que la filosofía es lo que nos genera los marcos interpretativos y los marcos teóricos para entender. Y el cerebro nos ayuda también a entender esos marcos. Eso en la inteligencia artificial ha sido un buen ejemplo, cómo la inteligencia artificial ha surgido intentando imitar la parte computacional del cerebro, y nos ha llevado a una situación en la que nos damos cuenta que es algo mucho más. Y ahora vuelve hacia atrás a ayudar, aplicado al cerebro, a entender. Nos ha iluminado sobre mecanismos que no habíamos pensado para el cerebro, y a su vez el cerebro nos proporciona nuevos mecanismos. Entonces, ese viaje de ida y vuelta y esa conceptualización que tiene que extender, digamos, los cauces de ver las cosas solo desde un lado, yo creo que es muy importante. Es esencial. ¿Estarías de acuerdo con la proposición, con entender la cognición como computaciones, o entender un comportamiento como computaciones en el cerebro? En una parte hay algo, porque la computación es una emergencia, que es otro concepto que creo que del que no se habla mucho y que es importante. Es decir, cuando tú tienes un sistema complejo de elementos interactuantes y ese sistema, la función emerge de esa actividad, si tú coges aisladamente a las neuronas a nivel individual, tú no puedes explicar el todo. Entonces, cuando tú las agregas y cuando tú las integras en ese marco a todas, te viene la interpretación. Entonces, yo creo que la perspectiva computacional del cerebro pues te da una medida para empezar a desgranar, pero es mucho más. Es un sistema emergente. La emergencia
es algo que desborda la mera conceptualización formal de esta es una neurona que codifica el espacio de esta manera, esta otra la velocidad de este modo. De hecho, una de las cosas que yo creo que tiene buena la revolución en la que estamos ahora, con relación, por ejemplo, al uso de herramientas topológicas, es que nos está permitiendo abandonar el campo de las definiciones. Cuando dos expertos no se ponen de acuerdo en qué cosa es una Chartwell-Ripple. Porque de 100 Chartwell-Ripple vamos a estar de acuerdo en 70. Y va a haber 30 que vamos a empezar a discutir. Y de esas 30 hay, yo qué sé, la mitad hay un experto que lo ve claro y el otro no, y en la otra mitad el otro no lo ve pero lo ve, y hay un tercero que no ve ninguna. Entonces, ahora estamos consiguiendo tener abordajes mucho más no sesgados, más lo que se llama en inglés data driven, es decir, el dato es el que habla, el dato te dice, tú siempre tienes que interpretar, pero ya no estás en la pelea de vamos a definir. Y en ese sentido yo creo que ganamos, porque cuando hemos estado en la definición computacional es la pelea. ¿Qué cosa es una célula que representa el espacio? ¿Qué cosa es una célula que responde a un sonido? ¿Cómo lo defino? Entonces tú me pones un ejemplo precioso, que no hay duda ninguno en la audiencia, pero la vida real es más tosuda. Cuando te pones a ver células y tras células y tienes 1000 neuronas, pues como las del libro, a lo mejor es el 15%. Y el resto, ninguna es pura, ninguna es limpia, todas tienen ruido, una cosa, otra. Y ahora estamos superando todo eso. Vamos a dejar de discutir esto y vamos a integrar la representación. Y ahí es donde la emergencia gana su peso. Y yo creo más en esto. Y la computación es el producto que sale de ahí. Y ya que te metes tú en la emergencia, quería preguntarte sobre qué pienses de el poder causal residiendo en el nivel micro, pongamos en una potenciación, respecto al nivel macro, cogiendo como una población de neuronas. Eso es una pregunta filosófica. ¿Qué pienso? Pienso que la causalidad es muy difícil de demostrar, porque la causalidad implica una relación jerárquica en la que la causa y el efecto se pueden separar. Pero en la naturaleza y en la realidad y en los sistemas complejos, la causa y el efecto están tan imbricados que si tú pretendes hacer una intervención a un nivel micro, esa intervención se propaga a lo largo de los niveles y te cambia los niveles observacionales en los que tú estás. Por ejemplo, tú lo has expresado. Vamos a suponer que yo hago la hipótesis de que este comportamiento está mediado por este grupo neuronal, por los disparos de este grupo neuronal. Entonces yo inhibo a ese grupo neuronal de manera selectiva. Y yo veo que efectivamente el comportamiento deja de producirse. Y concluyo que esto es este grupo neuronal. Sin embargo, yo no he estado registrando otros grupos neuronales a los que este a su vez está conectado. Y alguien te puede decir, no, bueno, pero como tú has intervenido en estos, aunque este inhiba a otros, la culpa primaria es de este. No necesariamente. Porque en un sistema tan recurrentemente conectado hay efectos que se llaman off-target, efectos que no de donde tú estás dando, que son justo los responsables. Imagina que yo he tenido la suerte de que este grupo neuronal proyecta al núcleo donde está el grupo neuronal responsable del comportamiento, y porque hoy he tenido, mírame, es que me ha venido Dios a ver y le he dado a ese grupo. He inhibido aquellas neuronas y esas, al ser inhibidas, son las que han inhibido la respuesta, pero yo no lo sé. ¿Comprendes? Entonces, la causalidad es compleja y a su vez, ese es un ejemplo como muy simple, pero luego está el ejemplo en aquel en el que la emergencia necesita no del grupo celular que tú estás activando, sino de la interacción de ese grupo celular con otros. Entonces, puedes intervenir, vas a tener un efecto. ¿Comprendes? Pero ¿es causal? No lo es. Y aquí se abre un melón que es filosófico con relación a la causalidad. Yo, siempre que se ha hablado mucho de causalidad y la autogenética ha demostrado la causalidad y, bueno, yo siempre
he sido un poco escéptica con relación a esto. Y lo hemos visto nosotros. Y tenemos muchos experimentos que no hemos publicado porque no se puede concluir nada del experimento. Y a veces habla más de un laboratorio lo que no publica que lo que publica, porque la publicación al final es una historia que tú has conseguido empaquetar, para contar, para mostrar. Pero hay mucho trabajo detrás que no llega a ninguna parte, porque no tienes una teoría donde empaquetarla, no consigues explicarlo. Puedes publicar una observación aislada, pero una observación aislada no tiene valor si no te ayudo. Yo mañana te publico que he visto una bola de fuego aquí en el laboratorio y bueno, pues sí, oye, mira, has visto la bola de fuego, pero ¿la has podido repetir? ¿La has podido controlar? ¿Me puedes dar datos de la bola de fuego? ¿Entiendes? Vale, pues muchas gracias, Lisette. Acabamos aquí la entrevista. Hemos tocado muchos palos diferentes. Así que eso, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a ti, oye, por el interés y también por las preguntas y por abrir este espacio de discusión.